2022, Latinoamérica, en categoría aporte a la comunidad. En el segundo lugar, ha sido mención honorífica por tesis de maestría, teoría de la literariedad de la arquitectura en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana. Pues me complace presentar a la arquitecta Isabel Rosas. Por favor, Isabel. Gracias, Javier. No sé si se le pudiera subir el volumen para que se oiga mejor, porque de repente se le va, ¿verdad? Van a estar así. Y quiero que oigan todo. Hola, hola. A ver, anda. Dale un poquito más. A ver. 1, 2, 3. Ahí, ándale. Perfecto, bien. Listo. ¿Ya? Comienza ahora sí ya. Pues buenas tardes, qué bueno que veo que está. Yo pensé que por el tema de vivienda digna, yo dije, bueno, si tengo a 10 enfrente de mí, me doy por bien servida. Porque pues es un tema que no es tan atractivo. Es un tema que uno piensa que a nadie le importa. Pero es un tema que a todos o que todos necesitamos saber, precisamente para que haya vivienda digna. Así es que pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Quiero agradecer de primera cuenta a Javier Murillo, que además pues es mi amigo y bueno, director general de aquí de la DECONAR, una expo que ya tiene muchos años, ya es tradición aquí en Cancún y que expone pues todo lo que nos gusta acerca de la decoración, de la construcción y de la arquitectura. Así es que muchas gracias, Javier, por la deferencia de haberme incluido aquí en tu proyecto, en este proyecto que no solamente debe ser económico, sino también tenga un aporte para la humanidad. Y bueno, pues bienvenidos también todos ustedes, veo caras conocidas, gracias quienes están aquí, les agradezco mucho. Y bueno, pues vamos a comenzar. Creo que la hago sin lentes, estoy bien ciega. A ver, ahí está. Gracias. 14 millones de viviendas en México no son dignas. El INEGI presenta resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020 y nos dice que 126 millones de mexicanos somos los que residimos en nuestro país. Y además nos dice también que estamos colocados en el punto número 11 de los países más poblados del mundo. También nos dice que en México aproximadamente de estos 14 millones, perdón, de estos 126 millones de habitantes de nuestro país, 14 millones de hogares no gozan del derecho a la vivienda digna. Y decorosa se le agrega aquí. Esto representa tan solo el 45% del total de viviendas registradas en nuestro país. 73.6 millones de mexicanos no tienen ingresos equivalentes para cubrir sus necesidades habitacionales y casi 36 millones de personas carecen de una vivienda digna y bla, 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 bla. Y un montón de cifras y un montón de porcentajes y un montón de lo mismo. Las políticas públicas, eso es lo que tienen. Hablan de cifras. Y cuando se habla de la vivienda digna de cifras, entonces se entiende como números. Enrique Dussel es un académico, filósofo, historiador y teólogo reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, de la filosofía política, y nos dice: cuanto más se mide el mundo matemáticamente, crece geográficamente más la ignorancia. Y entonces yo decía hace un rato que cuando se habla de vivienda digna, o cuando, mejor dicho, las políticas públicas hablan de vivienda digna a partir de cifras, no se están entendiendo los hechos. Los hechos son la verdad.
son la realidad. Las cifras son números. Y entonces entiéndase que para hablar de vivienda digna se tiene que abordar como política humana, no como política pública, porque entonces lo que es de todos no es de nadie. Lo que dicen todos no lo dijo nadie. Pero cuando se trata de política humana, pero lo humano involucra a la humanidad entera. Como dice Sartre, lo que hace un hombre le afecta a toda la humanidad. Por tanto, para hablar de vivienda digna, de lo que tenemos que hablar es de dignidad. Y en consecuencia, tendríamos entonces que saber cuál es la definición de dignidad, para poder entonces tasar lo digno. En esa medida podemos entender, para hablar de vivienda digna, cómo involucra a la dignidad del ser humano y cómo éste traslada su dignidad al espacio arquitectónico. La que sigue. ¿Qué es lo digno? Dice aquí, sé que es polémico definir qué es lo digno o quién sí es digno, o cómo significar los valores escalafonarios de la dignidad para la redistribución de bienes y luego pensar en cuestiones de dignidad. ¿Qué es lo digno? La dignidad está contenida entre la vivienda y el bienestar. Eso es así si se entiende como una política humana y no como una política pública que entonces lo valora como números. La dignidad humana es el valor principal de cada persona, de la cual surge un principio básico y fundamental, el respeto. Es decir, si se habla de dignidad, tiene que hablarse entonces de respeto. Una actitud que demuestra que el hombre merece pertenecer a la raza humana. Los derechos del hombre están íntimamente relacionados con la noción de dignidad humana. Ambas nociones están conectadas de tal manera que uno no puede ser entendido sin el otro. ¿Sí? No podemos hablar de respeto si no se habla de derechos del hombre. No se puede hablar de derechos del hombre si no se entiende el respeto intrínseco en la dignidad humana. Y miren ustedes la RAE, qué definición tan miserable y raquítica nos dice y que es legitimada por todo aquel que la toma, en este caso, de la web. Nos dice que la dignidad, resumido de todas las acepciones que nos ofrece la RAE, es el carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo que lo hace digno, o sea, merecedor de algo. Tal parece que entonces la dignidad tiene que ver con los objetos y tiene que ver con qué tantos objetos posees para entonces pensar que eres digno de algo, es decir, que eres merecedor de aquello que posees. Esto quiere decir entonces que cada tipo de habitante tiene entonces la vivienda que se merece, o cada tipo de vivienda tiene los habitantes que se merece según su dignidad. Si nosotros ponemos el ejemplo de un niño que pertenece a una comunidad marginal y cuyo desempeño académico es brillante, ¿qué sucede con ese niño? ¿Tiene dignidad? ¿Es digno? No, porque el conocimiento no es un objeto. Se nos ha enseñado, si te regresas, dos antes.
quemando, Javier. No, ya te estás yendo para adelante, es hacia atrás. Ahí está. Se nos ha enseñado que debemos poseer algo para legitimar un logro. Y si es así, es porque entonces somos dignos de ello, como es el caso del niño brillante, pero de nada. Y vemos el ejemplo de esta chica que es digna de poseer todo lo que tiene en ese vestidor y que no le sirve para nada. Si un niño perteneciente a una comunidad marginal es brillante académicamente, entonces cabe aquí la pregunta, ¿qué acaso no es merecedor de algo, puesto que el conocimiento no es un objeto? Partiendo de esta premisa y de este ejemplo, que pudiéramos pensar que es un ejemplo poco importante, es justamente el que tiene dentro de sí oculto cuál es el verdadero valor de conocer cuál es el significado de la vivienda digna. Y cómo es como se tiene analizado y cómo es que se tiene estudiado todo lo que involucra a este aspecto, el vivir, el habitar, y donde todos nos encontramos. Nadie que se encuentre con vida se encuentra no habitando, porque se habita porque se está vivo. Ahora ya te estás yendo para atrás. Ahí, déjale. Entonces, ¿acaso vivimos para ganarnos objetos? Sí, así se nos ha enseñado. La web está repleta de capacitadores, de coaches que nos dicen cómo hacernos millonarios, cómo debemos de capacitar para volvernos millonarios, en vez de enseñarnos que hay que capacitar para enriquecer al ser humano, no para volvernos millonarios. Las demás cosas se dan por añadidura. Si eres un buen capacitador, te irá bien en la vida. Yo no sé si me haré millonaria algún día, seguramente no, pero no es el objetivo que yo esté parada aquí, el volverme millonaria, sino el poder servir a partir de lo que analizo y veo, para que ustedes tomen conciencia de lo que está pasando y en consecuencia reflexionen ustedes a partir de su propio conocimiento y no de lo que yo les esté aconsejando. Y vivimos en un mundo de consejeros. Vivimos en un mundo que nos enseña que si quieres ser digno de pertenecer a este mundo, necesitas poseer cosas, necesitas ser millonario, necesitas ganar un montón de dinero, y que entonces el objetivo de trabajar sea ganar dinero y no enriquecerte como persona y no formarte como el ser humano que necesita el mundo para comprenderlo. Y obviamente para comprender sus fenomenologías, que todas son humanas, y que se nos ha enseñado que vivamos en un mundo artificial, en un mundo alterno, en un mundo paralelo a una realidad. Nos quieren mantener distraídos en un mundo que no existe. Dice aquí, quienes más objetos poseen, más dignos son. Con lo que acabo de decir, parece ser que eso es lo que quieren que pensemos. Y quienes poseen menos objetos, menos dignos son, como es el caso de ese indigente que está allí. Aparentemente ese indigente no posee nada. Claro que posee cosas, posee la experiencia de la vida, posee la experiencia de lo que es no tener, de lo que es tener hambre, de lo que es tener frío. Eso es lo que posee ese señor y que nosotros no. Por eso comemos cuando no tenemos hambre, por eso dormimos cuando no tenemos sueño, por eso trabajamos cuando no queremos ni trabajar. Somos el mundo al revés. Entonces, la vivienda se ve como un objeto siempre, y no se entiende
entiende que lo más valioso de la vivienda es la intangibilidad, porque en esa intangibilidad es donde se encuentra o no la dignidad humana. Y también la indignidad se encuentra de alguna manera vista en la materialidad, que es la que nos permite por lo menos medio darnos cuenta si la vivienda es digna o no. Y de acuerdo a la perspectiva que cada quien tiene de lo que es dignidad. Aquí tenemos dos imágenes de dos viviendas. En principio pensaríamos que la primera vivienda, que lo tiene todo, es una vivienda digna. La fotografía de marketing, la fotografía de la familia aspiracional que lo tiene todo porque le va bien en la vida y entonces puede adquirir ese objeto que se llama vivienda. Pero ¿y acaso la familia que está del lado derecho no tiene de verdad una vivienda digna? ¿No es acaso esta vivienda que ellos es la que tienen a su alcance una vivienda que tiene dignidad en sí misma? Y habría que entonces analizar y cuestionar si realmente esta también tiene dignidad. Porque si nos vamos a la hegemonía de la vista, quizás sí, pero nunca sabemos qué hay detrás de la puerta. Parece que la dignidad está valorada por los objetos y particularmente por el número de objetos y no por el sujeto. Cuando nosotros miramos esta imagen, es una imagen de un aula, de una escuela nada convencional, y son niños que están aprendiendo con dignidad en un espacio sin dignidad. Entonces aquí en la intangibilidad de lo que sucede en ese hecho es donde nosotros debemos aprender en dónde se encuentra, que la dignidad se encuentra en la materialidad. Hola, de repente se le va el Bluetooth. ¿En dónde es donde realmente se encuentra allí la dignidad y dónde se va y dónde se escapa? Porque yo lo que veo allí, sí, yo lo que veo allí es muchísima dignidad. Una, que quizá en una escuela de niños que lo tienen todo, quizá ni siquiera le estarían poniendo atención al profesor. Y yo como maestra lo... La falta de vivienda, por eso es que así empecé, con la primera diapositiva, que nos habla de cifras y de números y de millones. La falta de vivienda se traduce a cifras y cantidades. Eso es en lo que nos hemos convertido, en números. ¿Cuántos números tenemos en nuestra vida? La matrícula de esto, la matrícula de aquello, la matrícula de acá, la matrícula de allá, la contraseña de esto, la contraseña de aquello, la ta. Somos números. Ya no somos hechos. Entonces la realidad pasa a un segundo nivel, subyace a esa valoración numérica en la cual nos han significado. Y estas cifras, o esta manera de ver la vivienda a través de cifras, lo que sucede es que hay una traducción en el proceso, no una valoración. Eso es lo que marca la diferencia entre cómo traduces algo numéricamente, que es como si fuera gramaticalmente, a algo que tú lo valoras, y que lo valoras a través, no de la vivienda objeto como traducción, sino de la vivienda sujeto como valoración. Porque entonces sí ya te estás dando cuenta del hecho, porque estás involucrando ¿a quién? Al ser humano, no al objeto en sí. El fenómeno de la vivienda es transhistórico. A lo largo de nuestra historia de vida, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, la vivienda se ha considerado siempre como un bien patrimonial, en vez de considerarse
como un bien humano. Porque al considerarse como un bien patrimonial, entonces reitero lo que he venido diciendo desde que comencé. Un bien patrimonial es un objeto, un bien humano no. Considera el objeto dentro de ese bien, pero lo sustancial es el sujeto, o sea, nosotros. Y en estas imágenes que vemos hay una cruda realidad, porque hay una vivienda que no se está tomando en cuenta. Y mientras no se esté tomando en cuenta esta vivienda, ¿qué significa vivienda? Vivienda es un lugar donde se vive y donde se vive vivo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que este tipo de vivienda no existe para las políticas públicas, porque no es un objeto, porque es el aire, porque están viviendo al aire libre, pero es una vivienda. ¿Cuál? La de ellos, la que tienen. No poseen un objeto, tienen un lugar donde vivir y en eso hay una cierta dignidad. Y en el no poseerlo como una vivienda real, entonces ahí ocurre la indignidad, pero no deviene del sujeto en sí. Y esta vivienda se llama vivienda cero. Mientras las políticas públicas no estén considerando el problema de la vivienda cero va a seguir existiendo y nunca se va a resolver, nunca. Dice aquí, ¿acaso quien no tiene una casa objeto prototípica a la que se le ha denominado con la concepción de vivienda no tiene dignidad por ello? Yo creo que sí, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser el personaje que vemos en esta fotografía. Y que seguramente en más de una ocasión hemos caminado, pasado al lado de personas que están en su vivienda cero, no les hemos pedido permiso de pasar y además hemos pasado indiferentes. Para atender el tema de la vivienda digna, se debe de comprender el asunto de la dignidad humana en todas sus dimensiones, en todas, no solamente en una. Y una de ellas es esa, la vivienda cero. Pero, ¿por qué únicamente se toma en cuenta la vivienda construida, bien construida o mal construida? Pero es la única que se toma en cuenta. La calle también, para muchos, es un tipo de vivienda. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de dignidad que ofrece una vivienda? Entonces, si no se está empezando desde el principio, si no se está empezando desde el origen, no estamos entonces entendiendo nada. Porque también existe este otro tipo de vivienda y que también ha sido invisibilizada, y es la vivienda de basura, la que pertenece a las ciudades perdidas, que su mismo nombre la define. Son ciudades que nadie sabe dónde están. Están por allí perdidas y además hechas de basura, y donde obviamente ocurren fenómenos sociales o asociales que se vuelven un problema cultural. La violencia intrafamiliar, por supuesto, o la construcción de bandas, el vandalismo. Este otro tipo de problema para abordar el tema de la vivienda digna es el que mejor conocemos, porque muchos hemos vivido allí. La vivienda masiva. La vivienda que piensa que todos somos iguales, que todos pensamos igual, que todos nos vestimos igual, que todos, yo creo que tenemos la misma edad, la misma cara, el mismo sexo, el mismo todo, porque son casas idénticas todas, y además demasiadas, y además diseñadas y dispuestas de tal manera
que lo que menos incentivan o lo que menos provocan es la interacción humana. Al contrario, lo que incentivan y lo que provocan es la indiferencia humana. Y es el hacernos sentir justamente eso, que somos iguales todos, que nadie es diferente. Yo no estoy hablando si alguien es mejor o peor que el otro, porque aquí no se trata de juzgar la personalidad de nadie. Se trata de saber que la vivienda masiva lo que busca es justamente no atender la singularidad de la que somos dueños y a la que tenemos derecho, si es que de verdad queremos hablar de dignidad humana. ¿Qué es lo que provoca la vivienda masiva? Y se sigue construyendo desde el siglo pasado, que se inventó. ¿Qué es un invento? Es un invento postmoderno, es un invento moderno, producto de la Bauhaus, por cierto, tan adorada. La vivienda masiva, ¿qué produce? Hacinamiento, vandalismo, promiscuidad, insalubridad, inseguridad, extimidad. Adiós a la intimidad del hogar. Ya no hay intimidad, es extimidad. ¿Por qué? Porque la gente que vive en este tipo de vivienda masiva, sobre todo la popular, que son de 2x2, la gente se sale. La gente se sale, no pueden vivir allí. Es inhabitable, es inaguantable vivir en este tipo de habitabilidades. Hay una singularidad cero. Entonces comenzamos con la vivienda cero y vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que además siguen ahí los números. Singularidad cero. Vivienda contenida y compactada. Vivienda uniformizada. Como si fuésemos eso, soldados. Hay de aquí, de aquel soldado que cuando marche pierda el ritmo. Hay de aquel que se note entre todos. ¿Le suena? ¿La que sigue? Otra. Ahí está. Esa es la vivienda masiva. Y puedo poner los ejemplos que quieran. Al final es eso. Comunidades con consecuencias antropológicas, asociales, evidentes. Y que las políticas públicas nos quieren hacer pensar que son no evidentes. Como si no hubiese evidencia de lo que ya está pasando desde hace ya más de 70 años. Yo no entiendo a los arquitectos por qué siguen construyendo y diseñando igual, si los hechos nos están diciendo la realidad. Tiene que haber flexibilidad en el diseño, y esto no quiere decir que el desarrollador no vaya a tener las ganancias que quiere tener, pero lo que está haciendo falta es creatividad. Lo que está haciendo falta es entendimiento de la dignidad humana, para poder comprender que el diseño debe integrar dentro de sí una flexibilidad y que ésta se traslada al espacio arquitectónico. La vivienda, por tanto, está contenida entre el producto y el objeto. Ese objeto que se convierte en un producto comerciable y vendible, en donde el ser humano es lo menos importante. La dignidad queda oculta por el objeto que atiende a un solo común denominador, el producto. Como vemos, el mundo entero tiene casa. Todos, absolutamente todos los 126 millones de habitantes mexicanos, todos tienen una casa. Vivienda cero, vivienda de basura, vivienda masiva.
y ahorita vamos por las demás. Para estas personas que viven de la manera que vemos en estas fotografías, niños que viven en alcantarillas y que a nadie le importa, niños o familias enteras que viven en la calle, en su vivienda cero y que a nadie le importa. Para estas personas hay una gran dignidad dentro de ¿qué? De su indignidad sufriente. Vivimos en sociedades sufrientes todo el tiempo. Entonces aparece la vivienda élite, la vivienda que lo tiene todo, la vivienda a la que le sobra todo, la vivienda de lujo extremo. Yo no soy socialista, ni estoy en contra de estas cosas. Lo que tenemos que hacer es entender los hechos para poder resolverlos con dignidad, con creatividad y con conocimiento de que pertenecemos como derecho, tenemos una singularidad dentro de nosotros, intrínseca e inherente a nuestra propia naturaleza humana. Dice aquí, ¿es acaso que el tener tanto su dignidad se magnifica? Cuando vemos estas casas, entonces pensamos que estas personas tienen mucha dignidad, porque tienen este tipo de argumentos dentro de su habitabilidad, donde la promiscuidad distinguida y la violencia tienen rostros maquillados de otro tipo de dignidad, la de números, la de cifras, la de producto objeto, la vivienda élite. Hay muchos tipos de prisiones. La más fuerte y de la que nos es más difícil escapar es de la mental. Vivimos prisioneros mentalmente de todo lo que se nos ha enseñado, de todo lo que se ha construido en la modernidad. El pensamiento no es algo que prevalezca, porque está oculto, está debajo del iceberg y todo se gira alrededor de ese iceberg que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y de qué manera tenemos que pensar y qué nos tenemos que callar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 abre con el reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, miren cuántos años después, protege la dignidad como inherente al ser humano. Es decir, la dignidad no se construye, aquí está desde que nacemos y nos encargamos de desbaratarla. La Carta Europea de Derechos Fundamentales dedica su título a la dignidad en el 2009 y define 4 puntos esenciales, y yo diría sustanciales. Los derechos fundamentales de la dignidad humana: el derecho a vivir, el derecho a la vida. Si una vivienda cero, si una vivienda masiva, si una vivienda élite nos quita la dignidad en el habitar, entonces está de alguna manera siendo disruptiva o, ¿cómo se dice cuando transgrediendo nuestros propios derechos? El derecho a la no violencia. Si la vivienda genera violencia, en la manera en que está diseñada, ¿dónde queda entonces ese derecho fundamental de la dignidad humana? Si es el mismo espacio arquitectónico el que lo está procurando. El derecho a la no tortura. Son casas torturantes, son casas tortuosas. El arquitecto no se está dando cuenta, porque están perdidos en el objeto, en la estética del objeto, y no entienden el hecho.
derecho a la educación. Decía Heidegger que todo espacio donde habita el hombre debe de ser un espacio pedagógico, un espacio que te ayude a crecer como ser humano, un espacio que te ayude a pensar y a reflexionar. Derechos que son violados particularmente en el seno de familias asociales, resultado de viviendas que no responden a la naturaleza de su antropología, ni de su fisiología, ni de su sociología, ni de su psicología, y esto involucra ahora a la vivienda búnker, que yo le llamo así. También legitimada y enseñada por los mismos arquitectos a sus clientes a que legitimen que esto es estilo de vida. Viviendas que lo que te enseñan y enseñan a las familias que habitan allí es: yo estoy bien y los demás no me importan, me protejo yo y lo de afuera no me interesa. Eso es que los arquitectos están legitimando, empezando con un premio Pritzker, un arquitecto de premio Pritzker, ¿no? Entonces, no se está entendiendo qué está pasando. ¿Por qué? La estética está linda, divina, sí, el estilo está divino, padrísimo, pero ¿y el ser humano? Y estos de estas casas son los que toman las decisiones, ¿eh? ¿Cómo queremos que sean sensibles a la desgracia humana? Si el mismo diseñador le procura estos espacios que procuran indiferencia, desconexión con la realidad, desconexión con el entorno, en una vida que le llaman introspectiva. Eso no es introspección, eso aquí y en China se llama indiferencia humana. Me parece que es necesario detenernos como arquitectos a pensar en qué es realmente una vivienda digna. Saber a profundidad qué es una vivienda y qué es la dignidad humana. Eso es lo primero que debe de saber un arquitecto si quiere de verdad hacer arquitectura para seres humanos. La ONU no se compromete, no habla de vivienda digna como tal. Ella dice que es vivienda adecuada. ¿Adecuada para quién o para qué? Habría que preguntarles. Y entonces establece 7 puntos la ONU para definir lo que llama la ONU una vivienda adecuada. Dice: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación. ¿De verdad se cumplen esos objetivos? Porque se oye muy bonito. Estos conceptos principales nos hablan de que el derecho a una vivienda adecuada, según la ONU, es un derecho humano reconocido en la normativa internacional como elemento integrante al derecho de un nivel de vida adecuado. Y vuelve la pregunta: ¿adecuado para quién o para qué? Porque todas esas casas, sobre todo la de vivienda masiva, tienen y cumplen con sus 7 puntos. Pero ahí están los resultados, ahí están los hechos. Yo tomé esa fotografía y pude comprobarlo con mis propios ojos y con mi propia experiencia, lo que es habitar en esas casas. Que por cierto, les quitan las puertas. Le preguntaba yo al señor de la hamaca que por qué le quitan las puertas a las casas. Dice: porque las puertas nos estorban. Las casas son muy pequeñas. Yo le llamaría vivienda no adecuada. ¿Por qué? Porque genera o propicia condiciones de hacinamiento. Los materiales, nada que son duraderos, son de la peor calidad, porque como son masivas, entonces le bajan los costos.
Ay, los que viven aquí. Calidad de habitabilidad muy por debajo de los derechos fundamentales de la dignidad humana, punto. El tercer punto engloba a todos. ¿Qué es la habitabilidad según la ONU? Dice, son las condiciones que garantizan la seguridad de sus habitantes. Bueno, se ve que no han vivido allí, porque si vivieran allí, cambiarían su definición. Y les proporcionan un espacio habitable suficiente. ¡Wow! ¿Qué es suficiente? O sea que no mereces más. Con esto te es suficiente y ya está. Así como protección contra el frío, la humedad, el calor y el hombre muriéndose del calor ahí en esa casa sin puertas. La lluvia, el viento y otros riesgos para la salud y peligros estructurales. Pero miren ustedes, en esta definición de la ONU no involucra nunca la seguridad psicológica de sus habitantes, es la más importante. Por eso tenemos gente resentida, por eso tenemos gente que te asalta, por eso tenemos gente que te viola, que te roba, que te lo que sea. Bueno, pues es que con ese tipo de vida, híjole, no sé, no puedo hablar más. Las cuestiones emocionales, espirituales y anímicas redundan sí o sí con la salud. Hoy por hoy tenemos sociedades enfermas de un montón de cosas. ¿Cuáles? Psicológicas, emocionales y anímicas, que sí o sí se convierten en una cuestión de salud pública. Cáncer, gastritis, Alzheimer, enfermedades mentales, y llámenle la que les quieran, diabetes, etcétera. La que sigue. Colonias cuyo contexto urbano devela estancamiento cultural, social y económico. Por eso no salimos del hoyo y ni vamos a salir. Este tipo de colonias que son de autoconstrucción y sin recursos, de verdad que resuelven mejor sus problemas. ¿Y cómo los resuelven? Con un montón de creatividad. Y ahí está la singularidad anhelada, aunque sea con basura, pero de verdad que tienen singularidad. Y miren qué ancho de calles. Sí, o sea, no viven uno al lado del caray. La dignidad no solo es una condición que habita en el interior del ser humano, también se traslada al espacio existencial tan crudamente hasta perderse en la nada de la desolación. Habría entonces que cuestionarse si realmente la dignidad es intrínseca al hombre o no, y en tal caso inherente al espacio que delinea su vivienda para que se pueda catalogar como digna. O sea, contener o más bien entender que estos niveles de dignidad están contenidos entre la humanización y la deshumanización. Pero la balanza de la justicia pues se inclina por lo deshumanizado, desafortunadamente para todos nosotros. El hombre posmoderno, o sea, nosotros, que ya vamos con una tendencia a la ultramodernidad, debemos aprender a habitar, Habitamos por naturaleza, pero debemos aprender a habitar, no porque sea un derecho. Desde que nacemos habitamos, no es un derecho, habitamos porque existimos, punto. Sino porque su condición debe estar sujeta a una dignidad que le dará las pautas para procurarse la mejora de su habitabilidad como punto de arranque y consecuentemente luchar para alcanzar la meta, no de una vivienda adecuada, sino de una vivienda digna, en el nivel que se encuentre. La dignidad es la base de los derechos fundamentales del ser humano y debe de atender al buen vivir, no importa en dónde vivas, no importa cómo vivas. Las políticas públicas quizá
debieran un poquito ponerse a leer, quienes toman las decisiones para las políticas públicas. Seguir, el segundo imperativo de Kant nos dice, el hombre debe de ser principio y fin en sí mismo y nunca un medio. Y desafortunadamente nos utilizan. El medio debe de ser la arquitectura. La arquitectura debe de tender ese puente entre el principio del ser humano y su... Porque si no, entonces no estamos entendiendo y seguimos sin entender. ¿Y qué es ese puente? ¿Qué es ese medio, ¿no? Que debe de, o esos conceptos que deben estar intrínsecos en ese medio, que en este caso es la arquitectura, la dignidad. Y la dignidad debe de equivaler a alteridad, ponerme en el zapato de los otros para que yo lo pueda comprender. Solidaridad y libertad. Por eso, la dignidad humana debe de ser fundamental de la política pública, que incluya la ética. Ya no saben ni siquiera qué significa ética, como principal eje de trabajo en cuyos valores se deben contemplar la libertad, la igualdad y la solidaridad. Pero la igualdad en términos de ¿qué? De dignidad humana, no de que somos todos lo mismo, no de perder nuestra singularidad humana. Garson Valdés, antropólogo, nos dice, predicar la humanidad de un individuo implica en sí predicar su dignidad. Adscribir la dignidad al ser humano viviente es algo así como colocarle una etiqueta de valor no negociable, irrenunciable, ineliminable e inviolable que veda todo intento de auto-heterohumanización. Qué fuerte lo que nos dice este señor antropólogo. En conclusión, debemos aceptar, o por lo menos reflexionar en la existencia de una gran pobreza para el entendimiento del concepto de vivienda digna y todas sus vertientes. Los seres humanos no somos naturalmente iguales, sino iguales por los mandamientos del derecho natural, es decir, como raza humana. Lo cual agudiza